El santuario de Lisa Martínez no era simplemente un departamento en un edificio cualquiera de la ciudad. Era una fortaleza meticulosamente construida contra el caos del mundo exterior, un espacio donde cada objeto tenía su lugar y cada sonido estaba amortiguado por una sensación de paz que le había costado años conseguir. Al entrar allí, lo primero que golpeaba los sentidos no era el lujo, sino una calidez envolvente, una mezcla olfativa de jarabe de arce, panqueques recién hechos y ese aroma inconfundible a champú de niño que parecía impregnar las cortinas y los cojines del sofá. Para Lisa, el orden no era una manía, sino una necesidad vital, una forma de asegurar que la vida de su hijo Benjamin, de 5 años, transcurriera lejos de la incertidumbre y el dolor que ella había conocido demasiado bien en el pasado, creando un cocón seguro donde el eco de un corazón roto había sido silenciado y reemplazado por las risas inocentes de un niño que se sentía amado por encima de todas las cosas. Lisa se había convertido en el pilar único e inquebrantable de la existencia de Ben, una mujer que había tomado la decisión consciente y drástica de sacrificar una carrera sumamente prometedora en una corporación multinacional para dedicarse al trabajo freelance desde casa. No fue una renuncia fácil, pero la idea de perderse los primeros pasos, las primeras palabras o las mañanas de sol con su hijo le resultaba insoportable, por lo que adaptó su vida profesional para que encajara en los huecos que dejaba la crianza, trabajando de madrugada o durante las siestas. Su vida se definía por un control absoluto sobre su entorno, una gestión del tiempo casi militar que le permitía ser madre y profesional sin que ninguna de las dos facetas colapsara, manteniendo una estructura rígida que funcionaba como un reloj suizo y que le daba la falsa sensación de que nada malo podría penetrar esas paredes, protegiendo así su pequeño universo de 2 personas contra cualquier amenaza externa. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección doméstica y estabilidad emocional, existía una mentira fundacional, un secreto guardado bajo 7 llaves que Lisa había tejido con la precisión de una novelista para proteger la inocencia de Ben. La identidad del padre del niño era un tema tabú que ella había transformado en una fantasía heroica. En lugar de contarle la cruda verdad sobre un estudiante de medicina ambicioso que huyó ante la responsabilidad de un embarazo no planeado, Lisa había inventado a un papá héroe que viajaba por el mundo salvando vidas en misiones secretas. Esta ficción era mucho más segura y digerible que la realidad del abandono, permitiendo que Ben creciera con una imagen idealizada en lugar de sentir el aguijón del rechazo, aunque cada vez que contaba esa historia, Lisa sentía una punzada de culpa y miedo, sabiendo que estaba construyendo la autoestima de su hijo sobre cimientos de papel que podrían desmoronarse con el más mínimo soplo de verdad. Aquella mañana en particular había comenzado como cualquier otra, con la luz dorada del sol filtrándose por las persianas y marcando el ritmo de una rutina que parecía inalterable, llena de pequeños rituales que madre e hijo compartían con complicidad. Mientras Ben devoraba su desayuno con la energía inagotable de los 5 años, manchándose la comisura de los labios con miel, Lisa lo observaba con esa mezcla de adoración y vigilancia constante que caracteriza a las madres solteras, memorizando cada gesto y cada expresión como si quisiera congelar el tiempo. Nada en el ambiente, ni en el canto de los pájaros fuera de la ventana, ni en la tranquilidad de su café matutino, presagiaba que ese equilibrio perfecto estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Era la calma absoluta que precede a las tormentas más devastadoras, un momento de felicidad suspendida que Lisa recordaría más tarde, con una nostalgia dolorosa como el último instante de su vieja vida antes de que el pasado volviera para cobrar sus deudas. La burbuja de seguridad estalló con la violencia de un disparo, cuando el teléfono de Lisa vibró sobre la encimera de la cocina, mostrando el número de la escuela de Ben, una llamada que ninguna madre quiere recibir a media mañana. Al contestar, la voz de la directora sonó tensa y profesional, pero las palabras accidente en el patio y sospecha de brazo roto atravesaron a Lisa como un rayo físico, provocando una reacción visceral inmediata que anuló cualquier pensamiento racional. El mundo controlado y ordenado que había construido se desmoronó en un segundo, reemplazado por un pánico ciego y una urgencia animal de estar al lado de su cría. Dejó el trabajo a medias, agarró las llaves del coche con manos temblorosas y salió del apartamento sin siquiera cerrar bien la puerta, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas con tanta fuerza que le dificultaba la respiración.
mientras su mente se llenaba de imágenes catastróficas sobre el estado de su hijo. El trayecto hacia el hospital fue una pesadilla borrosa, donde las leyes de tránsito y la prudencia quedaron relegadas a un segundo plano ante el instinto materno que había tomado el control total de su cuerpo. Lisa conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, maldiciendo cada semáforo en rojo y cada conductor lento que se interponía en su camino, sintiendo que el tiempo se estiraba de una manera agonizante y cruel. La lógica le decía que un brazo roto era algo común en la infancia, algo que se arreglaba con yeso y tiempo, pero el trauma latente de haber estado sola durante tanto tiempo amplificaba el miedo, haciéndola sentir que cualquier grieta en la salud de Ben era una falla personal suya, una prueba de que no podía protegerlo de todo por más que lo intentara. Las lágrimas de frustración y miedo nublaban su vista mientras el GPS le indicaba que estaba llegando a ese lugar que tanto detestaba, el hospital, un recordatorio de la carrera que el padre de Ben había elegido por encima de ellos. Al entrar en la sala de urgencias, el contraste con la calidez de su hogar fue violento. El aire estaba cargado con ese olor químico y estéril a antiséptico que se te mete en la garganta, y la iluminación fluorescente blanca y fría hacía que todo pareciera irreal y hostil. El caos de la sala de espera, con gente tosiendo, niños llorando y el sonido constante de los altavoces llamando a los médicos, golpeó los sentidos de Lisa, haciéndola sentir pequeña y vulnerable en medio de aquella maquinaria médica impersonal. Corrió hacia el mostrador de recepción exigiendo ver a su hijo, luchando por mantener la compostura mientras la burocracia hospitalaria le pedía llenar formularios y esperar turnos. Una tortura psicológica para alguien que sabía que su hijo estaba sufriendo dolor y miedo en alguna habitación cercana sin su mano para sostenerlo, sintiendo que cada minuto que pasaba separada de él era una eternidad insoportable. Finalmente, una enfermera con rostro cansado la guió a través de un laberinto de pasillos hasta un pequeño cubículo de cortinas azules, y al abrirse la tela, la imagen de Ben sentado en la camilla, pequeño y pálido, sosteniéndose el brazo con una mueca de dolor, rompió el corazón de Lisa. Corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo que buscaba absorber todo su dolor, susurrándole promesas de que todo estaría bien y que mamá ya estaba allí para arreglarlo, recuperando por un instante su rol de protectora omnipotente. Sin embargo, la atmósfera en el cubículo cambió drásticamente cuando la puerta se abrió de nuevo para dejar entrar al médico de guardia. El sonido de los pasos seguros y la presencia de la bata blanca anunciaron la llegada de la autoridad médica, y Lisa se giró preparada para escuchar el diagnóstico, sin saber que lo que estaba a punto de ver sería infinitamente más impactante que cualquier fractura ósea. El médico que entró, revisando distraídamente el historial clínico en una tableta, no era un desconocido anónimo del sistema de salud, sino Landon Carter, el hombre cuyo recuerdo Lisa había intentado enterrar bajo capas de rutina y olvido durante 5 largos años. El tiempo pareció congelarse de golpe, succionando el aire de la habitación y dejando a Lisa paralizada, incapaz de emitir sonido alguno mientras su cerebro luchaba por procesar la imposibilidad de la situación. El estudiante ambicioso que la había dejado atrás ahora estaba allí, convertido en un hombre adulto, un médico respetado, parado a escasos metros de la mujer que abandonó y del hijo que nunca conoció. Era como si el destino hubiera decidido jugar la carta más cruel posible, trayendo de vuelta al fantasma de su pasado justo en el momento en que ella era más vulnerable, obligándola a confrontar en carne y hueso la fuente de su mayor dolor y su secreto más profundo. Landon, ajeno inicialmente a la tormenta emocional que había desatado su presencia, levantó la vista de la tableta con una sonrisa profesional ensayada para tranquilizar al paciente pediátrico, pero esa sonrisa se desvaneció lentamente al cruzar la mirada con Lisa. Hubo un segundo de reconocimiento mutuo, una chispa eléctrica de shock puro que tensó cada músculo de sus cuerpos, pero el verdadero impacto ocurrió cuando Landon bajó la mirada hacia el niño en la camilla. Al observar los rasgos de Ben, la forma de su barbilla, y sobre todo esos ojos que eran una réplica exacta de los suyos propios, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No hacían falta pruebas de ADN ni explicaciones verbales. La biología gritaba su verdad en el silencio estéril del consultorio, y Lisa vio en los ojos de Landon el momento exacto en que la matemática de los años y el parecido innegable sumaron un resultado que cambiaría sus vidas para siempre, transformando una consulta médica rutinaria en el epicentro de un terremoto emocional.
El silencio que siguió a esa revelación visual fue tan denso que casi se podía masticar. Una atmósfera pesada cargada de 5 años de palabras no dichas y preguntas sin respuesta que flotaban entre el médico y la madre como fantasmas. Landon, a pesar de su entrenamiento para mantener la calma en situaciones de emergencia médica, parecía luchar contra un temblor casi imperceptible en sus manos mientras intentaba reanudar el examen físico del niño, sus dedos rozando la piel de un hijo que desconocía tener hasta hace 10 segundos. Lisa, por su parte, estaba petrificada en una postura defensiva contra la pared del cubículo, con el impulso primitivo de agarrar a Ben y salir corriendo del hospital, luchando contra la lógica que le decía que su hijo necesitaba atención médica urgente. Se sentía como un animal acorralado que ha cometido el error fatal de entrar en la guarida del depredador, vigilando cada movimiento de Landon con una mezcla de terror y desconfianza absoluta, temiendo que cualquier palabra pudiera detonar una bomba nuclear en sus vidas. Landon procedió a palpar el brazo herido de Ben con una delicadeza extrema, una suavidad que contrastaba con la tormenta interna que se reflejaba en sus ojos tormentosos. Y ese primer contacto físico entre padre e hijo, aunque mediado por la medicina, envió una onda de náuseas al estómago de Lisa. Ben, en su inocencia infantil, miraba al médico con admiración, calmándose bajo el toque experto y la voz grave que le pedía que moviera los dedos, sin tener la menor idea de que el hombre que le estaba curando compartía su mismo código genético y la forma peculiar de sus orejas. Para Lisa, ver esa interacción fue una tortura exquisita. Era la materialización de todas sus pesadillas y fantasías, colisionando en un solo momento, viendo cómo la conexión biológica parecía saltar la barrera del desconocimiento, creando una familiaridad instantánea y aterradora que amenazaba con derrumbar la historia del padre viajero que ella había construido con tanto esmero para proteger su pequeño mundo. El interrogatorio médico de rutina se transformó en un campo minado emocional. Cada pregunta que Landon formulaba sobre el historial médico de Ben, sobre alergias o antecedentes, llevaba implícito un subtexto acusatorio que solo ellos dos podían escuchar. Cuando preguntó la edad exacta del niño y la fecha de nacimiento para el registro, su voz se quebró ligeramente al escuchar la respuesta de Lisa, haciendo el cálculo mental inevitable que confirmaba la cronología de su ruptura y el embarazo oculto. No hubo gritos ni reclamos teatrales. El entorno hospitalario no lo permitía, pero la tensión vibraba en el aire con la fuerza de un cable de alta tensión a punto de romperse. Las miradas que intercambiaban por encima de la cabeza de Ben eran duelos silenciosos, donde Landon exigía explicaciones con los ojos y Lisa levantaba muros de hielo, decidida a no ceder ni un milímetro de terreno en ese territorio hostil, donde se sentía juzgada no solo como expareja, sino ahora también como madre que había robado un derecho. Justo cuando parecía que la tensión no podía escalar más sin provocar una explosión, la puerta del cubículo se abrió de golpe, rompiendo la burbuja hermética en la que estaban sumergidos. Una mujer entró con la confianza de quien se sabe dueña del lugar, trayendo consigo una ráfaga de aire acondicionado y un perfume floral costoso que chocó violentamente con el olor a desinfectante de la sala. Era Caroline, la actual pareja de Landon, una figura de elegancia impecable vestida con ropa de diseñador que parecía ridículamente fuera de lugar en una sala de urgencias pediátricas llena de gérmenes y caos. Su presencia introdujo una nueva variable en la ecuación, transformando el drama íntimo de dos personas en un escenario mucho más peligroso. Venía buscando a Landon para un almuerzo o un compromiso social, ajena al principio al drama que se desarrollaba, pero su radar social, afilado como un bisturí, detectó instantáneamente la electricidad estática en la habitación y la rigidez inusual en los hombros de su novio. Caroline se acercó a Landon con un gesto posesivo, colocando una mano manicurada sobre su brazo mientras escaneaba la habitación con una mirada crítica, evaluando a Lisa de pies a cabeza, con ese desdén sutil que algunas personas reservan para quienes consideran inferiores. Lisa, con su ropa arrugada por el estrés, el cabello despeinado y el rostro lavado por la angustia matutina, se sintió repentinamente expuesta y pequeña ante la perfección plastificada de la recién llegada, sintiendo el peso de las diferencias de clase y estilo de vida caer sobre ella como una losa. Sin embargo, la arrogancia inicial de Caroline se detuvo en seco cuando sus ojos, acostumbrados a buscar defectos,
Se posaron en el niño que estaba sentado en la camilla. Su mirada pasó de la indiferencia al escrutinio en una fracción de segundo, y Lisa vio el momento exacto en que la curiosidad se transformó en una comprensión horrorizada. Un clic mental audible solo para quienes conocían los secretos de esa habitación. La semejanza entre Landon y Ben era innegable para cualquiera que tuviera ojos, pero para Caroline, que conocía cada rasgo del rostro de su novio, era una bofetada de realidad imposible de ignorar. Sus ojos iban y venían del rostro del hombre al del niño, trazando las líneas idénticas de la mandíbula, el mismo color de cabello y, sobre todo, esa mirada intensa y oscura que ambos compartían como una marca de fábrica. El aire en el cubículo cambió drásticamente. La temperatura pareció descender varios grados mientras Caroline procesaba la información, y su postura corporal pasó de ser relajada a estar tensa y alerta, como una víbora que ha detectado una amenaza en su territorio. No dijo nada escandaloso, pero su silencio fue mucho más peligroso que cualquier grito. Sus ojos se entrecerraron con una frialdad calculadora, y Lisa supo en ese instante que acababa de ganarse una enemiga formidable, alguien que no veía a Ben como un niño herido, sino como un problema que necesitaba ser eliminado. Con una voz que goteaba veneno disfrazado de cortesía, Caroline rompió el silencio preguntando por el bienestar del pequeño paciente, pero sus palabras sonaban falsas, como una actuación mal ensayada. Se dirigió a Lisa no con empatía, sino con una curiosidad inquisitoria, lanzando preguntas que parecían casuales sobre dónde vivían o a qué se dedicaba ella, pero que en realidad eran intentos de recopilar información para evaluar el nivel de amenaza que representaban. Lisa respondió con monosílabos, protegiendo instintivamente a Ben con su cuerpo, interponiéndose visualmente entre su hijo y la mujer que lo miraba con una mezcla de fascinación mórbida y repulsión. Podía sentir la hostilidad irradiando de Caroline, una energía oscura que prometía complicaciones legales y sociales que Lisa no estaba preparada para enfrentar, confirmando su temor de que el mundo de Landon era un lugar tóxico para su hijo. Para romper la situación asfixiante, Landon, saliendo de su estupor inicial y notando la hostilidad creciente de su novia, ordenó apresuradamente que llevaran a Ben a la sala de rayos X, usando su autoridad médica para separar los grupos. Fue un escape momentáneo, pero necesario. Cuando la enfermera entró para llevarse la camilla, Lisa se aferró a la mano de Ben como si fuera un salvavidas, caminando por el pasillo del hospital sin mirar atrás, sintiendo la mirada clavada de Caroline en su nuca como un puñal. Mientras se alejaban hacia la sala de radiología, el alivio de salir de ese cubículo se mezclaba con el terror de lo que vendría después. La caja de Pandora se había abierto y ya no había forma de volver a cerrar los demonios dentro. La verdad estaba expuesta bajo las luces fluorescentes, y Lisa sabía que su anonimato había terminado para siempre. Mientras tanto, en el consultorio vacío, la dinámica entre Landon y Caroline se transformó en algo mucho más siniestro. Lejos de los oídos de Lisa, la máscara de Caroline cayó completamente. No confrontó a Landon con tristeza o decepción amorosa, sino con una furia fría y pragmática, cuestionando las implicaciones de lo que acababan de ver. Su mente no estaba en el romance, sino en el estatus, en la reputación de la familia de Landon, y la suya propia por asociación, y en el riesgo financiero que un hijo bastardo representaba. Comenzó a susurrarle al oído, no palabras de consuelo, sino veneno, sembrando dudas sobre la paternidad, sugiriendo que Lisa era una oportunista que había aparecido convenientemente, manipulando la confusión de Landon para alinear sus intereses con los de ella, comenzando a tejer la red de conspiración que más tarde atraparía a Lisa. Lisa, sentada ahora en la sala de espera oscura de radiología, con Ben finalmente tranquilo tras recibir un analgésico, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La adrenalina del accidente había dado paso a un miedo profundo y paralizante sobre el futuro. No temía que Landon quisiera volver con ella. Esa idea le parecía ridícula. Temía algo mucho peor: el poder. Sabía que Landon provenía de una familia con recursos y conexiones, y ahora estaba aliada con esa mujer que la había mirado con odio puro. Se dio cuenta con horror de que su vida tranquila y modesta no tenía defensas contra el tipo de guerra que ellos podían librar. Mientras acariciaba el cabello de su hijo dormido, las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas no eran por el brazo roto, sino por la certeza de que la batalla por conservar a su hijo acababa de comenzar, y ella estaba terriblemente desarmada. El regreso a casa después de aquel día fatídico en el hospital se sintió como volver a un lugar extraño.
como si alguien hubiera entrado en su ausencia y hubiera cambiado sutilmente la disposición de los muebles o la temperatura del aire. El apartamento, que horas antes era su santuario inexpugnable, ahora le parecía frágil, con paredes de papel que no podían protegerlos de la tormenta que se avecinaba. Cada vez que miraba el pequeño brazo de Ben envuelto en el yeso blanco, sentía una punzada de culpa que iba más allá del accidente físico, una sensación de fracaso preventivo ante una amenaza que ni siquiera podía nombrar del todo. Lisa pasó las siguientes 48 horas en un estado de hipervigilancia agotadora, saltando ante cada sonido del pasillo y revisando las cerraduras de la puerta 3 veces cada noche, mientras Ben, ajeno a la angustia de su madre, se adaptaba con la resiliencia típica de los niños a su nueva limitación física, pidiendo que le dibujaran superhéroes en el yeso, sin saber que el verdadero villano de su historia ya había puesto en marcha su maquinaria. Los días pasaron en una calma tensa y engañosa, un silencio de radio que resultaba más inquietante que cualquier confrontación directa. Lisa esperaba que el teléfono sonara en cualquier momento, temiendo escuchar la voz de Landon reclamando derechos o exigiendo explicaciones, pero el móvil permanecía mudo, convertido en un objeto de tortura psicológica sobre la mesa de centro. Esa ausencia de contacto no era señal de olvido, sino la calma estratégica del depredador que estudia a su presa antes de atacar. Lisa no podía saberlo, pero en ese mismo instante, en un ático de lujo al otro lado de la ciudad, Caroline no estaba descansando, sino orquestando una campaña de destrucción sistemática, utilizando sus conexiones y el acceso a los registros del hospital para tejer una narrativa de negligencia que pudiera presentar ante las autoridades, transformando un accidente fortuito en la prueba definitiva de una madre incompetente. La paranoia de Lisa comenzó a filtrarse en los detalles más mundanos de su rutina, convirtiendo actividades placenteras en fuentes de ansiedad. Ya no se atrevía a bajar al parque con Ben por miedo a ser observada, sintiendo ojos invisibles clavados en su nuca cada vez que se acercaba a la ventana. Dejó de abrir las cortinas para que entrara el sol, prefiriendo vivir en una penumbra protectora, y cada vez que sonaba el timbre del edificio, su corazón se detenía un instante, esperando lo peor. Era una forma miserable de vivir, encarcelada en su propio hogar por el fantasma de un encuentro casual, pero su instinto le gritaba que el peligro era real, que la mirada de odio de aquella mujer en el hospital no había sido un simple arranque de celos, sino una declaración de guerra total contra su pequeña familia, y lamentablemente, su instinto no se equivocaba. El golpe final llegó un martes por la tarde, un momento en que la guardia de Lisa estaba ligeramente baja, mientras preparaba una merienda tardía para Ben, intentando recuperar un poco de normalidad con tostadas y jugo de naranja. No fue un golpe suave de un vecino o del cartero, sino una serie de toques secos, autoritarios y persistentes en la puerta principal, que resonaron como disparos en el silencio del apartamento. Al mirar por la mirilla, la sangre se le heló en las venas, al ver a 2 personas vestidas con trajes de oficina sobrios y portando carpetas rígidas, con esa postura corporal rígida de los funcionarios que no traen buenas noticias. No necesitaban presentarse para que Lisa supiera quiénes eran y por qué estaban allí. Abrió la puerta con las manos temblando violentamente, y la realidad de su peor pesadilla se materializó cuando la mujer del frente mostró una credencial del Servicio de Protección Infantil, pronunciando su nombre con una frialdad burocrática que le revolvió el estómago. La invasión fue inmediata y total. Los trabajadores sociales no entraron con violencia física, pero su presencia fue una violación emocional devastadora de su espacio sagrado. Entraron en el cocón de Lisa con zapatos de calle y miradas críticas, escaneando el entorno no con admiración por el orden y la limpieza, sino buscando fallos, peligros ocultos o señales de desorden que pudieran corroborar la denuncia que traían en sus carpetas. Para Lisa, ver a extraños tocar los juguetes de Ben, abrir los armarios de la cocina y inspeccionar la nevera anotando cosas en sus libretas, fue una humillación profunda, como si la estuvieran desnudando en público. Cada rincón de su hogar, cada esfuerzo que había hecho para crear un ambiente amoroso, estaba siendo reducido a datos fríos en un informe gubernamental, juzgado bajo la óptica distorsionada de una denuncia malintencionada. El interrogatorio comenzó en la sala de estar, con Lisa sentada al borde del sofá, sintiéndose pequeña y acorralada en su propia casa, mientras los agentes le lanzaban preguntas que parecían diseñadas para hacerla tropezar. Le preguntaron sobre el accidente de Ben,
pero no de una manera comprensiva, sino insinuando que había una falta de supervisión crónica, cuestionando por qué estaba en el parque a esa hora, si estaba distraída con el teléfono, o si era habitual que el niño sufriera lesiones. Cada respuesta de Lisa era recibida con un asentimiento escéptico y más anotaciones frenéticas. La forma en que retorcían sus palabras era aterradora. Transformaron su trabajo freelance en inestabilidad laboral y su dedicación exclusiva al niño en aislamiento social, pintando un cuadro de una madre solitaria y abrumada que no podía garantizar la seguridad física de su hijo. El momento más doloroso llegó cuando pidieron hablar con Ben a solas en su habitación, cerrando la puerta y dejando a Lisa fuera, en el pasillo, con el corazón destrozado por la impotencia. Podía escuchar las voces murmuradas a través de la madera, imaginando las preguntas confusas que le estarían haciendo a su hijo de 5 años, tratando de extraerle información que pudiera ser usada en su contra. Se sentía como una traidora por permitir que eso sucediera, por no tener el poder de echar a esos intrusos de su casa, pero sabía que cualquier resistencia sería interpretada como hostilidad o desequilibrio. Esos 10 minutos de separación fueron los más largos de su vida, una eternidad en la que se visualizó a sí misma perdiendo la custodia, viendo cómo se llevaban a Ben a un hogar de acogida, mientras ella gritaba inútilmente desde la acera. Cuando finalmente salieron de la habitación, el veredicto preliminar cayó sobre Lisa como una losa de concreto. Le informaron que habían recibido una denuncia anónima muy detallada sobre presunta negligencia y condiciones de vida inseguras, alegando que el brazo roto era solo la punta del iceberg de un patrón de descuido. La mención de lo anónimo fue la confirmación que Lisa temía. Los detalles que citaban sobre el historial médico del niño y la situación financiera de Lisa eran cosas que solo alguien con acceso a los archivos del hospital o a una investigación privada podría saber. No había duda alguna de que Caroline estaba detrás de esto, moviendo los hilos desde las sombras para destruir la credibilidad de Lisa antes de que Landon pudiera siquiera pensar en reclamar paternidad, un ataque preventivo cruel y calculado. Los agentes se marcharon con una advertencia severa, dejándole una lista de mejoras requeridas y la promesa amenazante de que el caso permanecería abierto bajo supervisión activa, lo que significaba visitas sorpresa y un escrutinio constante en las próximas semanas. No se llevaron a Ben ese día, pues no encontraron un peligro inminente flagrante, pero dejaron claro que estaba en la cuerda floja, a un solo error de perderlo todo. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio ensordecedor en el apartamento, un vacío lleno de eco donde la sensación de seguridad se había evaporado por completo. El aire ya no olía a panqueques, sino a miedo y a la presencia residual de la autoridad que había venido a juzgar su valía como madre. En cuanto escuchó el ascensor bajar, Lisa se derrumbó, sus piernas cedieron y cayó al suelo del recibidor, incapaz de dar un paso más. Ben, asustado por la tensión que había sentido, corrió hacia ella, y Lisa lo atrapó en un abrazo desesperado, sollozando incontrolablemente contra su pequeño hombro, pidiéndole perdón entre lágrimas, sin que él entendiera por qué. Se sentía violada, sucia y aterrorizada, consciente de que estaba luchando contra gigantes que tenían el poder de aplastarla sin siquiera mancharse las manos. Aquel día, en el suelo frío de su entrada, Lisa tocó fondo, sintiendo la soledad de su maternidad, no como una medalla de honor, sino como una vulnerabilidad fatal que podía costarle lo único que daba sentido a su existencia. Mientras Lisa se desmoronaba en la soledad de su apartamento, al otro lado de la ciudad, Landon vivía su propio infierno particular, una inquietud sorda que le impedía concentrarse en nada, que no fuera la imagen persistente de aquel niño en la sala de urgencias. A pesar de haber regresado a su rutina médica y a la comodidad de su vida privilegiada, algo dentro de él se había fracturado irreparablemente al ver sus propios ojos reflejados en el rostro de Ben. Era una sensación física, un tirón en el pecho que ninguna lógica podía explicar, mezclado con una culpa corrosiva que había estado latente durante 5 años y que ahora despertaba con una fuerza brutal. Intentaba leer expedientes o mantener conversaciones triviales con colegas, pero su mente volvía una y otra vez al momento en que Lisa lo miró con terror y a la extraña y repentina hostilidad que Caroline había desplegado, una reacción que, analizada en frío, le parecía desproporcionada y sospechosamente calculadora para alguien que acababa de conocer a un niño herido. Esa misma noche, la atmósfera en el ático que compartía con Caroline era extraña,
cargada de una electricidad estática que le ponía los pelos de punta. Mientras él estaba sumido en un silencio reflexivo, casi fúnebre, ella mostraba una euforia inusual, tarareando mientras se servía una copa de vino con una satisfacción que no encajaba con el drama del día. Landon la observaba desde el sofá, notando por primera vez la frialdad en sus gestos, la falta de empatía real cuando mencionaba el incidente del hospital, refiriéndose a Lisa y a Ben como «esa gente», con un tono despectivo que le revolvió el estómago. Fue esa disonancia cognitiva, esa alegría mal disimulada de quien cree haber ganado una partida de ajedrez, lo que encendió la mecha de la sospecha en la mente de Landon. Conocía a Caroline lo suficiente para saber que su mente funcionaba como una máquina de estrategias, y su intuición le gritaba que su comportamiento no era el de una espectadora inocente, sino el de alguien que acababa de ejecutar una jugada maestra. La confirmación de sus peores temores llegó de madrugada, cuando el insomnio lo empujó a levantarse y vagar por la casa en silencio, encontrando la tableta de Caroline olvidada sobre la mesa de centro con la pantalla aún parpadeando notificaciones. No era su costumbre invadir la privacidad ajena, pero el instinto de protección hacia ese niño que podría ser su hijo anuló cualquier escrúpulo moral. Al desbloquear el dispositivo, lo que encontró no fueron mensajes triviales, sino una ventana abierta al abismo de la maldad premeditada. El historial del navegador estaba lleno de búsquedas perturbadoras realizadas en las últimas 48 horas. Criterios para retirar custodia temporal, cómo realizar una denuncia anónima indetectable, signos de negligencia infantil para reportar, una lista de horrores digitales que confirmaban que la visita del servicio social a casa de Lisa no había sido una coincidencia cósmica, sino un ataque dirigido y orquestado desde su propio salón. Landon sintió que la bilis le subía a la garganta mientras seguía indagando, descubriendo una cadena de correos electrónicos con el padre de Caroline, quien ocupaba un puesto directivo en el consejo del hospital, donde ella solicitaba acceso discreto a los registros de ingreso de urgencias para obtener la dirección de Lisa. Leer aquellos mensajes fue como recibir un golpe físico. La mujer con la que compartía su vida no solo era celosa, era capaz de destruir la vida de una madre y un niño inocente solo para eliminar una amenaza percibida a su estatus social y su relación. La frialdad con la que discutían los detalles legales para fabricar una narrativa de madre inestable le heló la sangre, haciéndole ver a Caroline no como su pareja, sino como un monstruo calculador que había decidido jugar a ser Dios con el destino de Ben, utilizando el sistema de protección infantil como un arma personal de venganza. En ese momento de revelación, sentado en la penumbra del salón iluminado solo por el brillo azul de la pantalla, la imagen de Landon sobre sí mismo se hizo pedazos. Se dio cuenta de que su cobardía de hace 5 años no solo había dejado a Lisa sola, sino que ahora la había puesto en la mira de una depredadora. La vergüenza lo inundó, caliente y pesada, pero esta vez, en lugar de paralizarlo como lo hizo en el pasado, la culpa se transformó en un combustible ardiente de ira y determinación. No podía cambiar el hecho de haber huido cuando Lisa quedó embarazada, pero maldita sea si iba a permitir que su inacción destruyera a su hijo ahora. Decidió entonces dejar de ser el espectador pasivo de su propia vida, asumiendo por primera vez la responsabilidad que había esquivado tanto tiempo. Guardó capturas de pantalla, se reenvió los correos incriminatorios y recopiló cada fragmento de evidencia digital con la precisión quirúrgica de un médico que extirpa un tumor, preparándose para la batalla. A la mañana siguiente, Landon no confrontó a Caroline. Sabía que una discusión a gritos solo le daría tiempo a ella para borrar huellas o llamar a su padre para encubrir todo, así que optó por una actuación digna de un Oscar, despidiéndose con frialdad fingida antes de salir. En lugar de ir al hospital, dirigió su coche hacia las oficinas del Departamento de Servicios Sociales, conduciendo con una claridad mental que no había sentido en años, guiado por una brújula moral que finalmente apuntaba al norte. Cada kilómetro que avanzaba lo alejaba más de la vida superficial que había llevado y lo acercaba a la verdad de quién quería ser. Ya no era el joven estudiante asustado por el compromiso, era un hombre dispuesto a incendiar su propio mundo para salvar a las 2 personas que, irónicamente, eran las únicas que le importaban de verdad, aunque apenas las conociera. Al llegar al edificio gubernamental, gris y deprimente, Landon no esperó turnos ni pidió permiso. Usó su credencial de médico y su presencia autoritaria para exigir hablar con el supervisor del caso de Benjamin Martínez, proyectando una seguridad que no admitía negativas.
Cuando finalmente lo hicieron pasar a una oficina abarrotada de expedientes, no se sentó como un solicitante sumiso, sino que se plantó frente al escritorio de la trabajadora social y soltó la bomba que cambiaría todo el curso de la investigación. Soy el doctor Landon Carter. Soy el médico que atendió al niño. Pero más importante que eso, soy su padre biológico, y tengo pruebas de que la denuncia que recibieron es fraudulenta y malintencionada, declaró con voz firme, viendo cómo los ojos de la funcionaria se abrían de par en par ante la inesperada confesión que rompía todos los protocolos habituales de esos casos. Landon desplegó sobre el escritorio las pruebas impresas de la conspiración de Caroline, explicando con detalle cómo ella había manipulado la información y cómo la supuesta negligencia era una invención nacida de los celos y el miedo a perder su posición. Ver la cara de la trabajadora social cambiar del escepticismo a la indignación fue el primer triunfo real de Landon. Desmontó punto por punto las acusaciones, defendiendo a Lisa con una pasión que sorprendió incluso a él mismo, describiéndola no como la mujer inestable del informe, sino como la madre devota que él había visto en la sala de urgencias, la única que había estado allí para Ben mientras él estaba ausente. Se expuso completamente, admitiendo su propia falta de presencia en la vida del niño, para validar la integridad de Lisa, poniendo su reputación y su carrera en la línea de fuego para limpiar el nombre de ella. El impacto de su intervención fue inmediato y decisivo. Ante la evidencia irrefutable de un reporte falso y la presencia de un padre médico dispuesto a asumir responsabilidad, la burocracia, usualmente lenta y pesada, giró sus engranajes a favor de la verdad. El supervisor le aseguró que la investigación sobre Lisa se cerraría inmediatamente por falta de méritos y que se abriría un expediente contra la denunciante por uso indebido de recursos públicos y falsedad, una victoria legal que sabía a gloria. Landon salió de esa oficina sintiendo que se había quitado un peso de encima, no el peso de la responsabilidad, sino el lastre de la mentira en la que había vivido. Respiró el aire contaminado de la calle como si fuera oxígeno puro, sabiendo que había dado el primer paso para redimirse, no ante los ojos de la sociedad, sino ante el espejo. Sin perder un segundo, volvió a su coche, pero esta vez no puso rumbo a su ático ni al hospital, sino a la dirección que había memorizado de los informes, el apartamento de Lisa. Sabía que no tenía derecho a presentarse allí. Sabía que probablemente ella le cerraría la puerta en la cara o llamaría a la policía, y lo merecía, pero también sabía que ella estaba viviendo un infierno de miedo y angustia en ese momento, pensando que podía perder a Ben, y él era el único que tenía la llave para liberarla de esa tortura. Con el corazón latiéndole en la garganta y las manos sudorosas sobre el volante, Landon se dirigió hacia el santuario de Lisa, no para invadirlo como un conquistador, sino para arrodillarse en la entrada y pedir perdón, llevando consigo la noticia de que la pesadilla había terminado gracias a él, esperando que ese acto fuera suficiente para abrir, aunque fuera una rendija, la puerta hacia un futuro donde él pudiera ser, finalmente, el padre de Ben. En el interior del apartamento, el tiempo parecía haberse detenido en una espera angustiosa, con Lisa sentada en el suelo de la sala rodeada de juguetes que no tenía fuerzas para recoger, sumida en un estado de parálisis emocional donde cada escenario posible terminaba en tragedia. Cuando el timbre sonó de nuevo, no con la insistencia autoritaria del servicio social, sino con una vacilación casi tímida, el corazón de Lisa dio un vuelco doloroso contra sus costillas, temiendo que volvieran para llevarse a Ben o para entregarle una citación judicial definitiva. Se obligó a levantarse, sintiendo las piernas pesadas como plomo, y caminó hacia la puerta con la respiración contenida, preparándose mentalmente para luchar con uñas y dientes contra quien estuviera al otro lado. Miró por la mirilla esperando ver trajes grises, pero lo que vio la dejó confundida y aún más a la defensiva. Landon estaba allí, parado en su felpudo, sin bata médica ni arrogancia, con la camisa arrugada y una expresión de desesperación que nunca antes había visto en su rostro. Lisa abrió la puerta apenas unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta como una barrera física y simbólica entre su mundo y el de él, mirándolo con ojos inyectados en sangre por el llanto y la falta de sueño. «¿Qué haces aquí? ¿No has hecho suficiente daño ya?», espetó con una voz ronca que temblaba de rabia contenida, asumiendo que él venía a reclamar derechos o a inspeccionar su propiedad genética, tal como le habían advertido sus miedos más oscuros. Landon, lejos de ofenderse por la hostilidad, levantó las manos en un gesto de rendición total, mostrando las palmas vacías para indicar que no traía armas ni abogados,
y habló con una urgencia atropellada, como si temiera que ella le cerrara la puerta en la cara antes de poder soltar la verdad que le quemaba la garganta. Lisa, por favor, escúchame. No vengo a pelear. Vengo del Servicio de Protección Infantil. Se acabó. El caso está cerrado. Lo he arreglado todo. Esas palabras, el caso está cerrado, flotaron en el aire del pasillo durante unos segundos interminables, sonando tan improbables y milagrosos que el cerebro de Lisa se negó a procesarlas de inmediato, pensando que era una trampa cruel. Landon, viendo la desconfianza grabada en su rostro, sacó un sobre doblado de su bolsillo interior y lo pasó a través de la rendija de la puerta. Eran copias de la desestimación oficial y una carta firmada por el supervisor, documentos tangibles que pesaban más que cualquier promesa verbal. Fue Caroline, confesó él con una voz cargada de vergüenza y asco, mirando al suelo incapaz de sostener la mirada de Lisa. Ella hizo la denuncia falsa. Encontré las pruebas en su ordenador y se las llevé a ellos. Les dije que soy el padre y que ella mintió por celos. Todo ha terminado, Lisa. Nadie te va a quitar a Ben. La revelación golpeó a Lisa con la fuerza de un tsunami emocional. La mezcla de alivio absoluto y horror ante la maldad calculada de Caroline la dejó mareada, obligándola a apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Quitó la cadena de seguridad con manos temblorosas, no porque confiara plenamente en Landon, sino porque necesitaba leer esos papeles bajo la luz. Necesitaba ver con sus propios ojos que la pesadilla había terminado. Al abrir la puerta completamente, Landon no intentó entrar ni invadir su espacio. Se quedó respetuosamente en el umbral, manteniendo una distancia prudente, permitiéndole a ella absorber la magnitud de la noticia, observando cómo la tensión que había endurecido los hombros de Lisa durante días comenzaba a disolverse, reemplazada por un temblor incontrolable que nacía de la liberación de tanta adrenalina acumulada. ¿Por qué? Fue lo único que Lisa pudo susurrar, mirando los documentos que confirmaban la inocencia que ella siempre supo tener, pero que el sistema había cuestionado. Landon suspiró, pasándose una mano por el cabello con frustración, y comenzó a explicar la trama retorcida que había descubierto, sin intentar minimizar su propia responsabilidad indirecta al haber traído a esa mujer a sus vidas. Le contó sobre la ruptura definitiva con Caroline esa misma mañana, sobre cómo había elegido quemar sus puentes con ese mundo superficial para proteger lo que realmente importaba. Hablaba con una honestidad cruda, despojándose de la máscara de médico exitoso, para mostrar al hombre arrepentido que había debajo, admitiendo que, aunque no podía borrar los 5 años de ausencia, al menos podía evitar que el presente destruyera el futuro de su hijo. Lisa escuchaba atónita, dándose cuenta de que el monstruo, que la había abandonado años atrás, y el hombre que estaba frente a ella, ya no eran la misma persona. El Landon del pasado habría huido ante el primer signo de conflicto, pero este hombre se había metido en la boca del lobo burocrático para defenderla a ella, una mujer a la que no debía nada legalmente. Por primera vez en la semana, sintió que podía respirar hondo sin sentir dolor en el pecho, y las lágrimas que comenzaron a brotar ahora no eran de angustia, sino de un agradecimiento complejo y doloroso. «Gracias», murmuró, y aunque la palabra era pequeña, cargaba con el peso de la salvación de su familia. En ese instante, el odio visceral que había alimentado durante años comenzó a agrietarse, dejando entrever la posibilidad de algo diferente, no necesariamente perdón inmediato, pero sí una tregua necesaria. El momento de intimidad tensa se rompió cuando una voz pequeña y curiosa resonó desde el pasillo interior del apartamento. «¿Es el doctor de mi brazo?» Ben apareció arrastrando su manta favorita, con el yeso blanco destacando en la penumbra, mirando la escena con la inocencia pura de quien no entiende las corrientes subterráneas de los adultos. La presencia del niño cambió instantáneamente la energía en la entrada. Landon se tensó visiblemente, sus ojos iluminándose con una mezcla de anhelo y miedo al ver a su hijo en su entorno seguro, mientras que Lisa sintió el instinto protector habitual, pero esta vez algo la detuvo de correr a esconderlo. Vio cómo Ben miraba a Landon no con miedo, sino con reconocimiento y una extraña alegría, como si su alma supiera lo que su mente ignoraba, y esa conexión invisible fue innegable. Landon se agachó lentamente para quedar a la altura de Ben, ignorando la suciedad del suelo del pasillo y el estatus de su ropa, y le sonrió con una ternura que desarmó las últimas defensas de Lisa. «Hola, campeón. Solo venía a asegurarme de que ese brazo se está curando bien».
le dijo con voz suave. Y Ben, con la espontaneidad de los 5 años, se acercó sin dudarlo para mostrarle los dibujos de superhéroes que su madre le había hecho en el yeso. Ver a los dos juntos, en el marco de su propia puerta, fue una imagen poderosa que borró cualquier duda sobre la paternidad. Eran 2 gotas de agua, 2 piezas del mismo rompecabezas que finalmente se encontraban, y Lisa comprendió con una claridad devastadora que ya no podía ser la única guardiana de la vida de Ben, que ese hombre tenía un derecho biológico y ahora moral de estar allí. Fue entonces cuando Lisa tomó la decisión más difícil y valiente de su vida, una decisión que iba en contra de todos sus miedos y rencores pasados. En lugar de despedir a Landon con un «gracias» y cerrar la puerta para siempre, dio un paso atrás, abriendo el espacio físico hacia su santuario privado. «Ben quiere mostrarte su colección de coches», dijo en voz baja, una invitación implícita que valía más que 1000 contratos de custodia. Landon levantó la vista hacia ella, sorprendido y visiblemente emocionado por el gesto, buscando confirmación en sus ojos de que realmente le estaba permitiendo cruzar esa línea sagrada. Lisa asintió levemente, con el rostro serio pero sereno, aceptando que la mentira del padre viajero tenía los días contados y que era hora de empezar a escribir una historia nueva, basada en la verdad. Landon entró en el apartamento con una reverencia silenciosa, como quien entra en un templo, dejando atrás el pasillo frío y la vida que había llevado hasta ese día. Al cerrar la puerta tras él, el sonido del cerrojo no sonó como una clausura, sino como el inicio de algo nuevo. El aire dentro seguía oliendo a hogar y a seguridad, pero ahora había un elemento nuevo en la mezcla, una presencia masculina que, contra todo pronóstico, no se sentía como una amenaza, sino como la pieza que faltaba para completar la estructura. Mientras Ben arrastraba a Landon hacia la alfombra de la sala para jugar, Lisa se dirigió a la cocina para servir agua, observándolos de reojo, sintiendo que el hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse, gota a gota, permitiendo que la esperanza floreciera donde antes solo había miedo. La integración de Landon en la rutina de aquel pequeño apartamento no fue un evento explosivo ni inmediato, sino una filtración lenta y constante, similar a como la luz del sol entra en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Los primeros días tras la resolución del caso fueron un baile torpe de cortesía y límites no verbales. Landon aparecía después de su turno en el hospital, a veces todavía con el cansancio grabado en las ojeras, trayendo comida china o algún juguete pequeño, tratando de encontrar su lugar en un ecosistema que había funcionado perfectamente sin él durante 5 años. Para Lisa, verlo sentado en su sofá, ocupando un espacio físico real, era una disonancia cognitiva constante. Una parte de ella seguía esperando que él se aburriera, que la novedad de la paternidad se desgastara y volviera a su vida de lujos y libertad. Pero él seguía volviendo, día tras día, demostrando con hechos y no con promesas vacías que esta vez no tenía intención de huir. La presencia de Landon comenzó a aliviar cargas que Lisa ni siquiera sabía que estaba llevando, pesos invisibles que había naturalizado como parte de su condición de madre soltera. Se dio cuenta de ello una tarde cualquiera, cuando la estantería del salón que llevaba meses tambaleándose apareció mágicamente arreglada, o cuando llegó del supermercado cargada de bolsas y encontró que él ya había bañado a Ben y lo tenía listo para dormir en pijama. No eran gestos grandilocuentes ni cheques bancarios con muchos ceros, eran actos de servicio cotidianos, domésticos y silenciosos, que decían, «Estoy aquí para compartir la carga». Lisa se descubrió a sí misma bajando la guardia, permitiéndose el lujo prohibido de sentarse 5 minutos en el balcón, mientras alguien más vigilaba la cena, experimentando una sensación de respiro que le resultaba tan ajena como embriagadora, aunque el miedo a acostumbrarse a algo temporal seguía acechando en el fondo de su mente. Uno de los momentos de inflexión ocurrió un sábado por la mañana, en una escena que quedaría grabada en la memoria de Lisa como el instante en que el «nosotros» comenzó a sentirse real. Habían decidido hacer panqueques, una tradición sagrada de fin de semana, pero esta vez la cocina se convirtió en un campo de batalla de harina y risas. Landon, acostumbrado a la precisión quirúrgica, resultó ser un desastre encantador entre fogones, quemando la primera tanda y llenando la encimera de masa pegajosa. Lejos de estresarse por el desorden, como solía hacer en su obsesión por el control, Lisa se encontró riendo a carcajadas,
una risa libre y profunda que le dolía en el estómago, mientras veía a Ben intentar limpiar la cara de su padre con una servilleta, dejando más manchas blancas en su barba de 3 días. En medio de ese caos feliz, con el olor a mantequilla quemada y café llenando el aire, Lisa comprendió que la perfección no era tener la casa inmaculada, sino tenerla llena de vida. Sin embargo, en medio de esa nueva armonía, persistía una sombra, la mentira del padre héroe espía, que Ben aún creía ciegamente. El niño adoraba a Landon como a su nuevo amigo médico, pero seguía hablando de su papá imaginario que viajaba por el mundo, creando una situación dolorosa e insostenible. Landon sufría en silencio cada vez que Ben mencionaba esas historias fantásticas, sabiendo que él era el villano real de esa narrativa, y Lisa veía la tristeza en sus ojos, la culpa de saberse inferior a la leyenda que ella había inventado. Una noche, después de acostar a Ben, se sentaron en la cocina con 2 tazas de té enfriándose entre las manos y decidieron que era hora de matar al mito para dejar nacer al padre real. No podían construir una familia sobre los cimientos de una ficción, por más bien intencionada que hubiera sido en su origen. La conversación con Ben fue programada para la mañana siguiente, un domingo tranquilo, y el nerviosismo de los adultos era palpable, como si fueran a confesar un crimen. Sentaron al niño en el sofá, entre los dos, formando un sándwich de protección, y Lisa tomó la palabra, buscando las frases más simples y honestas para explicar algo tan complejo como el abandono y el reencuentro. Le explicaron que la historia del papá viajero era un cuento que mamá inventó porque estaba triste y sola, pero que la verdad era mucho mejor que el cuento, porque el papá real no estaba en una misión secreta al otro lado del mundo, sino sentado justo a su lado. La habitación se quedó en silencio, con Lisa y Landon conteniendo la respiración, aterrorizados por la posible confusión o el rechazo de una mente infantil que de repente veía su realidad reescrita. La reacción de Ben fue una lección de humildad y simplicidad que desarmó por completo los miedos adultos. El niño miró a Landon con sus grandes ojos oscuros, procesando la información sin el filtro del rencor o el juicio moral, y simplemente preguntó: «¿Entonces tú eres mi papá de verdad? ¿El que me hizo?». Cuando Landon, con la voz quebrada y los ojos húmedos, asintió y le pidió perdón por haber tardado tanto en llegar, Ben no pidió explicaciones lógicas ni hizo reproches. Simplemente se lanzó a sus brazos con una aceptación total, diciendo que prefería tener un papá que supiera arreglar brazos y hacer panqueques malos que uno que nunca estaba. En ese abrazo, la figura del héroe abstracto se disolvió para siempre, reemplazada por el calor humano de un padre imperfecto pero presente, y Lisa sintió cómo el último gran nudo de su pecho se desataba, liberándola de años de sostener esa mentira. A partir de ese día, la dinámica cambió sutilmente pero con profundidad. Ben comenzó a probar la palabra «papá» en su boca, usándola con una frecuencia casi experimental al principio, y luego con una naturalidad que llenaba de orgullo a Landon y de ternura a Lisa. Ver a Landon asumir el título, responder a él con una sonrisa automática y una atención inmediata, era sanador para las heridas del pasado. Comenzaron a salir juntos como una unidad familiar, desafiando las miradas curiosas del vecindario o el miedo residual de Lisa a ser juzgada. Fueron al parque donde ocurrió el accidente, reescribiendo el trauma con nuevos recuerdos de Landon, empujando el columpio y atrapando a Ben al final del tobogán, reclamando los espacios públicos que antes Lisa recorría sola y apurada. La intimidad entre Lisa y Landon también comenzó a transformarse, pasando de ser aliados parentales a redescubrirse como hombre y mujer, con una historia compartida que, aunque dolorosa, los unía de una forma única. Las conversaciones nocturnas se alargaban mucho después de que Ben se durmiera, hablando ya no solo del niño, sino de sus propios sueños, de los años perdidos y de las personas en las que se habían convertido. Landon compartió su desencanto con la medicina corporativa y la presión de su familia, confesando que en este pequeño apartamento se sentía más él mismo que en cualquier gala benéfica. Lisa, a su vez, le habló de sus miedos, de la soledad que había disfrazado de independencia y de sus aspiraciones profesionales postergadas. Se estaban conociendo de nuevo, pero esta vez sin máscaras, construyendo una conexión basada en la vulnerabilidad y la verdad desnuda. Un viernes por la noche, mientras veían una película en el sofá, sus manos se rozaron accidentalmente en el cuenco de palomitas,
y en lugar de apartarse, Landon entrelazó sus dedos con los de ella. Fue un gesto pequeño, cargado de electricidad y significado. Lisa no retiró la mano. Miró el perfil de él iluminado por la pantalla del televisor y se dio cuenta de que el rencor se había evaporado, dejando espacio para algo que se parecía peligrosamente al amor, o al menos a una segunda oportunidad muy sólida. No hubo besos apasionados de película en ese momento, solo el contacto firme de dos manos que se reconocían y decidían sostenerse, sellando un pacto silencioso de intentar ser algo más que copadres, de explorar si el fuego que una vez hubo entre ellos podía volver a encenderse, esta vez con la leña de la madurez y el compromiso. El proceso de sanación estaba casi completo, pero faltaba una pieza final para cerrar el círculo: la integración de sus mundos externos. Landon, decidido a no esconder a su familia como un secreto vergonzoso, invitó a Lisa y a Ben a una cena formal con sus padres, los abuelos que Ben nunca conoció, y que probablemente tendrían los mismos prejuicios que Caroline. Era la prueba de fuego definitiva, el momento de presentar a su familia ilegítima ante la alta sociedad que tanto valoraba las apariencias. Lisa sintió el pánico habitual, el miedo al rechazo de clase, pero cuando miró a Landon, vio en él una determinación de acero. «No voy a dejar que nadie os mire por encima del hombro, Lisa. Sois mi familia, y si no les gusta, ellos son los que se lo pierden», le aseguró, y por primera vez en su vida, Lisa le creyó ciegamente, lista para enfrentar a los dragones del pasado, de la mano del hombre que finalmente había decidido quedarse. La noche de la cena con los padres de Landon llegó cargada de una ansiedad eléctrica, similar a la que se siente antes de un examen vital o una cirugía complicada. Lisa pasó horas frente al espejo, probándose y descartando ropa, sintiendo que ninguna prenda era suficiente armadura para protegerse de los juicios de una clase social que siempre la había mirado por encima del hombro. Terminó eligiendo un vestido azul sencillo y elegante, decidida a proyectar dignidad en lugar de riqueza. Ben, por su parte, se veía adorablemente incómodo con una camisa de botones y el cabello peinado con raya, preguntando inocentemente por qué tenían que ir a comer a casa de unos abuelos que no conocía y que vivían en un castillo. Landon, notando el temblor en las manos de Lisa mientras le abrochaba el cinturón al niño en el coche, detuvo sus movimientos, la miró a los ojos y le prometió con una seriedad absoluta que esa noche no sería una repetición de viejas humillaciones, sino la presentación de su verdadera vida, le gustara a sus padres o no. El trayecto hacia el barrio residencial de clase alta fue un viaje silencioso, a través de las fronteras invisibles de la ciudad, dejando atrás los edificios de apartamentos modestos, para adentrarse en calles arboladas con mansiones que parecían museos. Al llegar a la casa de los padres de Landon, una estructura imponente de piedra y cristal, Lisa sintió el impulso visceral de dar la vuelta y huir a la seguridad de su cocón, pero la mano cálida de Landon sobre su rodilla la mantuvo anclada. La recepción fue tan gélida como habían temido. Una empleada doméstica les abrió la puerta, y los padres de Landon esperaban en el salón principal, rodeados de arte costoso y un silencio sepulcral. No hubo abrazos efusivos, ni lágrimas de emoción al conocer al nieto perdido. Hubo un escrutinio clínico, una evaluación visual rápida donde la madre de Landon recorrió a Lisa de pies a cabeza, con una mirada que buscaba fallos en su vestimenta, y miró a Ben con una curiosidad distante, como si fuera una pieza de exhibición exótica en lugar de sangre de su sangre. La cena se desarrolló en un comedor intimidante, bajo la luz de una lámpara de araña que parecía juzgar cada movimiento, con el único sonido de los cubiertos de plata chocando contra la porcelana fina. La conversación fue un campo minado de preguntas pasivo-agresivas disfrazadas de cortesía social. La madre de Landon interrogó a Lisa sobre sus estudios interrumpidos y su situación habitacional, lanzando dardos envenenados sobre lo difícil que debía ser criar a un niño sin estructura y con recursos limitados. Lisa respondía con educación, manteniendo la cabeza alta, pero por dentro hervía de indignación, sintiendo cómo cada comentario intentaba reducir su sacrificio materno a una serie de malas decisiones de vida. Landon, habitualmente respetuoso con sus padres, se mostraba tenso, con la mandíbula apretada, interviniendo cada vez que el tono se volvía demasiado condescendiente, desviando los ataques y redirigiendo la atención hacia los logros de Ben, quien comía en silencio,
sintiendo la pesadez del ambiente sin entender las palabras complejas. El punto de quiebre llegó con el postre, cuando el padre de Landon, un hombre severo acostumbrado a dar órdenes, hizo un comentario sobre el futuro escolar de Ben, sugiriendo que, dadas las circunstancias de su nacimiento y crianza, sería necesario intervenir agresivamente para corregir sus modales y asegurar que estuviera a la altura del apellido Carter, insinuando que Lisa no era apta para esa tarea. El sonido de los cubiertos de Landon cayendo sobre el plato resonó como un disparo en la habitación. Se limpió la boca con la servilleta, la dejó sobre la mesa con una calma aterradora y miró a su padre directamente a los ojos. «Las únicas circunstancias que importan», dijo con una voz que no admitía réplica, «es que Lisa ha criado a un niño increíble ella sola, mientras yo, vuestro hijo bien educado, huía de mis responsabilidades. Si vais a insultar a la madre de mi hijo, estáis insultando a la única persona que tuvo el valor de hacer lo correcto». Landon se levantó de la mesa, rompiendo para siempre el protocolo de sumisión filial que había regido su vida hasta entonces, y extendió la mano hacia Lisa y Ben. «Nos vamos», anunció, dejando los postres intactos y a sus padres con la boca abierta, paralizados por la sorpresa de ver a su hijo desafarlos tan abiertamente por primera vez. No hubo gritos ni escenas dramáticas de telenovela, solo una retirada digna y firme. Landon no esperó a que se disculparan ni trató de negociar. Simplemente decidió que su nueva familia no tenía por qué soportar ni un minuto más de toxicidad, priorizando su bienestar emocional sobre la herencia o la aprobación social. Al salir de esa casa, el aire fresco de la noche se sintió como una bendición, y Lisa caminó hacia el coche con una sensación de ligereza desconocida, sabiendo que acababa de presenciar el momento definitivo en que Landon eligió su bando. El camino de regreso fue una mezcla de adrenalina y liberación. Ben, rompiendo el silencio desde el asiento trasero, preguntó tímidamente si se habían portado mal por irse sin terminar la comida. Landon lo miró por el retrovisor y le sonrió, una sonrisa genuina y libre de culpa. «No, campeón, hicimos lo correcto. A veces hay que irse de los lugares donde no nos tratan bien, aunque sea familia». Lisa miró a Landon conduciendo, con las manos firmes en el volante y el perfil iluminado por las farolas de la autopista, y sintió una oleada de amor tan intensa que le dolió el pecho. Ya no era el chico asustado que la dejó, ni el médico arrogante. Era un hombre íntegro que acababa de quemar las naves de su pasado para proteger su futuro con ella. En ese coche, rodando por la ciudad nocturna, se sintieron más unidos y fuertes que en cualquier momento previo, consolidando su alianza contra el mundo. Al llegar al pequeño apartamento, la diferencia de atmósfera fue abismal. Entrar en su hogar desordenado, cálido y lleno de sus cosas, se sintió como llegar a un palacio verdadero, en comparación con la frialdad del museo que acababan de dejar. Se quitaron la ropa formal con alivio, tirando corbatas y tacones por el suelo, y terminaron la noche comiendo sándwiches en la cocina, riéndose de lo absurdo de la velada y de las caras de los padres de Landon. Esa noche, acostados en la cama, Landon abrazó a Lisa por la espalda y le susurró que no le importaba si lo desheredaban o si perdía el favor de la alta sociedad, porque lo único que necesitaba estaba entre esas 4 paredes. Fue el cierre definitivo de su antigua vida y el comienzo real de la nueva, una declaración de independencia que cimentó la base de su relación sobre la lealtad mutua y no sobre las expectativas ajenas. Los meses siguientes transcurrieron con una velocidad vertiginosa, pero esta vez llena de momentos felices y construcción conjunta. Landon reestructuró su vida profesional, reduciendo sus horas en el hospital privado para abrir una consulta más pequeña que le permitiera tener horarios razonables, demostrando que su prioridad era estar presente para los partidos de fútbol de Ben y las cenas en familia. Lisa, sintiéndose respaldada por primera vez, retomó poco a poco sus proyectos personales, floreciendo creativamente al saber que ya no estaba sola en la trinchera. La dinámica del hogar se asentó en una rutina cómoda y amorosa, donde los 3 funcionaban como un engranaje perfecto, lejos del drama y el miedo que había marcado el inicio de su reencuentro. Ben crecía feliz, seguro de tener a sus 2 padres, y la cicatriz de su brazo roto se convirtió en una anécdota lejana, un recordatorio de cómo un accidente terrible había traído el mejor regalo posible. La propuesta de matrimonio no llegó con fuegos artificiales ni en un viaje a París,
sino en un domingo lluvioso cualquiera, en medio de la sala de estar llena de fuertes construidos con cojines y mantas. Estaban los tres tirados en el suelo, jugando a ser exploradores en una cueva, cuando Landon, mirando a Lisa reírse con el pelo revuelto y la cara lavada, supo que no quería esperar ni un día más para asegurar eso legal y espiritualmente. Sacó un anillo sencillo que llevaba guardado en el bolsillo del pantalón de chándal desde hacía semanas, esperando el momento perfecto, para darse cuenta de que la perfección era eso, la normalidad compartida. Le pidió matrimonio allí mismo, entre risas y cojines, sin discursos preparados, solo diciéndole que ella era su hogar y que quería pasar el resto de su vida compensando los 5 años que se perdió. Lisa se quedó paralizada un segundo, mirando el anillo y luego a los ojos de Landon, buscando cualquier rastro de duda, pero solo encontró certeza absoluta. Ben, dándose cuenta de que algo importante pasaba, se quedó quieto esperando la respuesta. El sí de Lisa no fue solo una aceptación nupcial, fue un acto de fe final, la entrega definitiva de su corazón que tanto había protegido. Lloró, no de tristeza, sino de la emoción pura de saber que la vida le estaba dando una segunda vuelta milagrosa. Se abrazaron los tres en el suelo, rodando entre las mantas, celebrando el compromiso no como un contrato social, sino como la promesa de que, pasara lo que pasara, nunca más volverían a estar solos. Fue una escena íntima, real y profundamente humana, el preludio perfecto para el final de una historia que había comenzado con dolor y estaba a punto de culminar en esperanza. La planificación de la boda fue un reflejo exacto de la nueva vida que estaban construyendo. Nada de salones pomposos ni listas de invitados por compromiso social, sino una celebración íntima y auténtica diseñada para ellos, y no para la galería. Eligieron un jardín botánico pequeño y algo salvaje a las afueras de la ciudad, un lugar donde la naturaleza crecía con libertad y resistencia, tal como lo había hecho su amor después de la tormenta. Durante las semanas previas, Lisa se sorprendió a sí misma no con el estrés habitual de las novias por las flores o el menú, sino con una serenidad profunda. Cada elección, desde la música hasta los votos, se sentía fácil, porque ya habían superado las pruebas más difíciles que la vida podía ponerles en el camino. No necesitaban demostrar nada a nadie. La ceremonia no era un espectáculo para validar su estatus, sino un ritual sagrado para cerrar las heridas del pasado y sellar la promesa de un futuro donde la huida ya no era una opción para ninguno de los dos. El día de la boda amaneció con un sol radiante que bañaba todo en oro líquido, disipando cualquier rastro de nubes, como si el universo mismo estuviera dando su bendición final a la unión. Lisa se preparó en una habitación llena de luz natural, rodeada de un par de amigas cercanas que habían sido su red de apoyo durante los años de soledad. Al mirarse en el espejo con su vestido sencillo de encaje blanco, no vio a la madre soltera agotada que luchaba contra el mundo, ni a la mujer asustada que temía al servicio social. Vio a una sobreviviente, una mujer que había transformado su dolor en fortaleza, y que ahora se permitía ser vulnerable y feliz. Las cicatrices emocionales seguían ahí, invisibles bajo la tela, pero ya no dolían. Se habían convertido en mapas de la ruta que la había llevado hasta ese preciso instante de plenitud. La llegada al jardín fue un momento de suspensión temporal, donde el sonido de los pájaros y el viento entre las hojas creaban una sinfonía natural que calmaba los nervios. No había cientos de sillas vacías ni parientes lejanos juzgando. Había un círculo pequeño de personas que realmente los amaban, incluyendo a algunos colegas del hospital, que habían visto la transformación de Landon y respetaban su valentía. Cuando comenzó a sonar la música, una melodía acústica suave, Lisa caminó por el sendero de hierba, no del brazo de un padre que la entregaba, sino caminando con paso firme hacia su destino, con la cabeza alta y el corazón abierto. Al final del pasillo verde, bajo un arco de flores silvestres, la esperaban los 2 hombres de su vida, Landon, con los ojos brillantes de emoción contenida, y Ben, pequeño y elegante en su traje, rebotando sobre sus talones con la impaciencia pura de la felicidad infantil. Landon, al verla acercarse, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La belleza de Lisa en ese momento no era solo física, era la belleza de la resiliencia y el perdón personificados. Recordó con una claridad dolorosa el día que la dejó 5 años atrás, la cobardía que lo impulsó a correr, y comparó a ese niño asustado con el hombre que era hoy, plantado firmemente en la tierra.
listo para sostenerla. No sentía el peso de las expectativas familiares ni la sombra de su apellido. Se sentía ligero, libre y absolutamente seguro de que estaba exactamente donde debía estar. Verla caminar hacia él fue la confirmación final de su redención. Ella no venía a él por necesidad económica ni por convención social. Venía por elección, regalándole una segunda oportunidad que él sabía que no merecía al principio, pero que se había ganado a pulso con cada acción de los últimos meses. La ceremonia fue breve, pero cargada de una intensidad emocional que hizo llorar incluso a los invitados más estoicos. El oficiante habló de las segundas oportunidades, de cómo el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que sabe reparar lo roto y hacerlo más fuerte en las uniones. Cuando llegó el momento de los votos, Landon no leyó papeles preparados. Tomó las manos de Lisa, mirándola fijamente a los ojos, y le prometió no solo amarla, sino quedarse. Prometo ser el que se queda cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo que nunca más tendrás que enfrentar el mundo sola, y prometo pasar el resto de mis días compensando el tiempo que no estuve, dijo con la voz rota, una declaración pública de su arrepentimiento y su compromiso inquebrantable. Lisa, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, respondió prometiendo confiar de nuevo, bajar sus muros y permitirle ser el compañero que ella y Ben merecían. El intercambio de anillos fue sellado no solo por la pareja, sino con la participación activa de Ben, quien tenía la tarea crucial de custodiar las alianzas. Con la seriedad de un guardián de tesoros, el niño entregó los anillos, y en ese gesto simple se visualizó el núcleo real de esa familia. Él era el puente viviente entre sus padres, la razón por la que se habían reencontrado, pero ya no era la única razón por la que permanecían juntos. Mientras deslizaban el oro en sus dedos, el simbolismo era claro. El círculo del anillo representaba no solo la eternidad, sino la totalidad, el cierre de un ciclo de dolor y el inicio de un ciclo de amor completo. Ben miraba fascinado, sintiéndose el protagonista de su propio cuento de hadas moderno, sabiendo que al final del día, esos dos adultos eran suyos para siempre. Entonces, llegó el momento culminante, el instante que definiría la memoria visual de ese día para siempre. El oficiante los declaró marido y mujer, y dijo la frase tradicional, puede besar a la novia. Pero Landon y Lisa tenían otro plan, un guión no escrito que nacía de su instinto familiar. Antes de fundirse en el beso, ambos se giraron hacia Ben, que estaba a su lado, y lo levantaron en brazos al mismo tiempo, atrayéndolo hacia el espacio sagrado entre sus cuerpos. No fue un beso de dos, fue un abrazo de tres, una fusión de risas, lágrimas y contacto físico donde las cabezas de los tres se tocaron, formando una trinidad indisoluble bajo la luz dorada del atardecer. La imagen era poderosa y devastadoramente hermosa. Landon y Lisa besándose suavemente sobre la cabeza de su hijo, mientras Ben reía con los ojos cerrados, atrapado en el sándwich de amor más seguro del mundo. El foco visual de la escena se centró en ese nudo de brazos y manos entrelazadas, donde no se sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Era la representación física de que la familia había sido reconstruida, no sobre la perfección de una vida sin errores, sino sobre la solidez de la verdad, el poder curativo del perdón y la magia de la presencia constante. En ese abrazo, todas las noches de soledad de Lisa, todo el miedo del hospital y toda la culpa de Landon se disolvieron, dejando solo la certeza de que eran invencibles juntos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas, y la fiesta comenzó a fluir a su alrededor con música y brindis. Pero para ellos, el mundo se había reducido a ese metro cuadrado de césped. Ben, con sus ojos idénticos a los de su padre, y la sonrisa de su madre, era la prueba viviente de que incluso de los errores más grandes pueden florecer las cosas más maravillosas. Lisa miró a su esposo y a su hijo, respiró hondo el aire perfumado de flores y libertad, y supo que su santuario ya no era un apartamento cerrado para protegerse del exterior, sino cualquier lugar donde estuvieran ellos tres. El miedo se había ido para siempre, reemplazado por una gratitud inmensa hacia ese destino retorcido que tuvo que romper un hueso para sanar tres corazones. Así termina esta historia, no con un final de película inalcanzable, sino con una realidad palpable y esperanzadora que podría pertenecer a cualquiera de nosotros. Nos recuerda que la vida tiene giros inesperados
que el dolor puede ser la antesala de la redención y que nunca es tarde para corregir el rumbo si el amor es el motor. Lisa, Landon y Ben no son personajes de ficción en un libro lejano. Son el reflejo de que la familia no se define solo por la sangre, sino por la decisión valiente de presentarse, quedarse y luchar cada día por los que amamos. Y mientras el sol se ocultaba finalmente en ese jardín, dejando paso a las estrellas, quedó claro que su historia no era un «fueron felices para siempre» de cuento, sino un «fueron reales y leales para siempre», que es un final mucho mejor,